una importante visita en el día de hoy. Nuestro entrevistado es el fiscal de cuentas Guido Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yolanda. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y siempre de cara a la ciudadanía rindiendo cuentas de la gestión que adelanta la Fiscalía General de Cuentas. Diga, en estos años, mucho trabajo. Sí, como no, este ha sido un periodo sumamente lleno de retos para la Fiscalía General de Cuentas. Nosotros hemos manejado solo entre casos de alto perfil durante estos 3 años un aproximado de más de 120 expedientes de lesiones patrimoniales por un monto total de 326.7 millones de dólares en lesiones patrimoniales. Eso incluye las 79 investigaciones de las juntas comunales, de los manejos irregulares de fondos que fueron a parar a las juntas comunales y que en su mayoría fue por parte de diputados de la República. Más todos los otros casos de alto perfil de los cuales ya hemos evacuado una cantidad importante, más todos los casos que van entrando. Recientemente nos entró, por ejemplo, el caso de lo que se denomina botellas en el IPACOP. Ese es un caso que suma 934.211 dólares en posible lesión patrimonial. Ese es el caso más reciente que estamos investigando de los de alto perfil. Y hemos tenido pues esta actividad inusitada en la jurisdicción de cuentas, revisando lo único comparable y en mucho menor proporción fue una vez que cayó la dictadura militar en el año 1990, cuando el excontralor ya fallecido Rubén Darío Chinchorro Carles activó la jurisdicción de cuentas a través entonces de la llamada DRP, Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría. En esos tiempos manejaron investigaciones por 90 millones de dólares en lesiones patrimoniales. Es decir, nosotros hemos más que triplicado el monto de esas lesiones en este periodo que va del diciembre del 2014 a lo que va de este año 2019. ¿Cómo hacen ustedes con el presupuesto que tienen y la cantidad de personal para realizar todas estas investigaciones? Bueno, ciertamente es un reto diario muy importante. Hemos desplegado una actividad a nivel nacional y cuando nos es dificultoso, por ejemplo, en este caso de las investigaciones de las juntas comunales, hay juntas comunales que quedan en áreas de difícil acceso. Entonces ahí solicitamos la colaboración de otras entidades que tienen de alguna manera en su actuar un actuar parecido al de la Fiscalía General de Cuentas, y nos referimos específicamente al Ministerio Público, a personerías municipales y a delegaciones del Ministerio Público en provincia, a los que les solicitamos a través de despachos que nos tomen las declaraciones de las personas vinculadas, porque de lo contrario tendríamos que tener un presupuesto solo dedicado a trasladar funcionarios, pagarles viáticos, hospedaje, etcétera, para tomar esas declaraciones. En algunos casos las personas de provincia vienen a la Fiscalía General de Cuentas cuando se les cita, pero hay situaciones en las que es difícil, porque son personas a veces, sobre todo las que recibieron fondos de la llamada partida de ayuda social de las juntas comunales, son personas de muy escasos recursos, entonces no tienen tampoco cómo trasladarse hasta la ciudad de Panamá para rendir su declaración libre de apremio y juramento. Pero ciertamente ha sido un reto que hemos enfrentado, yo creo que con éxito. Ya hemos concluido buena parte de estas investigaciones. Recordemos que el proceso de cuentas tiene una fase de investigación, que es la que se hace en la Fiscalía General de Cuentas, y luego se entra en la etapa intermedia del proceso, que es el juicio propiamente dicho de cuentas, en donde también interviene la Fiscalía, pero esa se surte en el Tribunal de Cuentas. En general, ¿cuál es la función de la Fiscalía de Cuentas? Bueno, nosotros básicamente instruimos la investigación patrimonial con base en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se formulen reparos a las cuentas de los funcionarios o agentes de manejo. Funcionarios de manejo son los funcionarios públicos que tienen a su cargo el manejo de fondos o bienes públicos, y agentes de manejo son los particulares, personas naturales o jurídicas que hayan de alguna manera estado en contacto con fondos o bienes públicos. Es decir, todos los contratistas del Estado
son agentes de manejo para efectos de la ley 67 del 2008, que es la que rige la jurisdicción de cuentas. De lo que usted ha investigado, de los casos, ¿cuál ha sido el que más le ha impresionado? Bueno, sería difícil decantarme por un caso en particular. Ciertamente ha habido casos muy interesantes. Por ejemplo, de los más cuantiosos, sin duda, es por ejemplo el de la compra de comida deshidratada para las escuelas, para el almuerzo de los niños de escuelas de áreas pobres. Ahí hubo una lesión patrimonial que se estima entre los dos contratos de alimentos deshidratados de cerca de 60 millones de balboas. Eso, mire, es una situación que indigna, porque había un programa ya establecido que funcionaba bien. Sin embargo, se cambió por este programa de ayuda de comida deshidratada y era evidentemente, cuando uno se adentra en la investigación, en el expediente, era solamente con el propósito de desfalcar las arcas del programa de ayuda nacional. Porque todos estos desfalcos, la mayoría se hicieron a través del programa de ayuda nacional. Un contratista panameño que compra la comida deshidratada a un proveedor brasileño y al día siguiente se la vende al PAN en el doble de lo que le costó, o en el triple o en el cuádruple. Evidentemente era con el fin de hacer un gran negocio, y lo que menos estaba en la mente de esas personas que participaron en ese desfalco era para lo que estaba destinado el programa de comida de los niños de áreas de necesidad. Y así se dio con las bolsas de comida, con servicios de helicópteros. El de los servicios de helicópteros es quizás el más complejo por la complejidad técnica que ha tenido. Sin embargo, nosotros sí logramos el concurso de peritos especialistas en el tema aeronáutico y nos permitieron establecer sin duda alguna la posible comisión de una lesión patrimonial por parte de varios de los vinculados. También está, por ejemplo, el caso del proyecto para el desarrollo del Valle de Tonosí. Ahí hay una lesión de 29.2 millones de dólares y ahí no hubo nada. Ahí sí que no hubo nada. Es impresionante. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Cobranzas del Istmo. En ese caso, la lesión era por 28 millones y uno de los vinculados devolvió 20 a través de la investigación del Ministerio Público, y entonces acá la lesión quedó en 8.8 millones de dólares, que es lo que está, por lo que está el proceso andando. O sea, determinar cuál es más interesante o cuál es más impactante, ya le digo, por el tema del aspecto social, todos los que se manejaron a través del PAN, porque eran supuestamente contratos que eran para beneficiar a personas necesitadas, a niños estudiantes, tanto en el caso de la comida deshidratada como en el caso de las mochilas, con las bolsas de comida a personas de escasos recursos. Y el tema de cobranza del ISMO era supuestamente para gestionar mejor, de mejor manera, el cobro de los impuestos a través de este contrato que celebró la DGI. Y fíjese, son cosas impresionantes. Llamativo, me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, este fue un caso que heredé, porque ese lo llevaba adelante la Fiscalía desde mi antecesor. A mí me tocó terminar la investigación. Llamativo el caso, por ejemplo, de unas consultorías. Esa fue una modalidad que se usó mucho también para defalcar las arcas del Estado. Resulta ser que es alguna entidad, en este caso era el municipio de Panamá, contrató unas empresas consultoras, y eran empresas de papel, detrás de las cuales había allegados del alcalde de turno. En ese caso determinamos la existencia de la lesión, la falta de necesidad de esas consultorías, porque eran consultorías que terminaban en unos documentos en un estante, sin ningún tipo de propósito, y además por unos precios exorbitantes. En ese caso se logró la condena tanto del exalcalde como de las 3 empresas consultoras por un monto de $721,000. Vamos a ver una gráfica para que los amigos televidentes vean la
función que realiza la Fiscalía de Cuentas. Vamos a ver en pantalla para compartir con los amigos televidentes cuál es el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Ahí dice, instruir la investigación patrimonial, asegurar que la investigación se cumpla con las garantías de debido proceso de cuenta, promover las acciones o los recursos constitucionales o legales que sean procedentes de acuerdo con la ley, efectuar diligencias judiciales a empresas privadas e instituciones públicas, ejercer la acusación pública en la etapa plenaria del proceso patrimonial que surta ante el Tribunal de Cuentas. Perfectamente. Perfectamente. Esa es una excelente síntesis de lo que nosotros hacemos. Y de todo eso hemos tenido actividad durante estos 4 años y medio. Tuvimos que interponer, por ejemplo, un recurso de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia por una decisión del Tribunal de Cuentas que nos pareció a nosotros contraria a derecho. La Corte nos dio la razón de un proceso también viejísimo, un proceso por allá relacionado con una actividad de reconstrucción de un inmueble en Colón durante la administración de la señora expresidenta Mireya Moscoso. El tribunal en un auto decidió cerrar el proceso. Nosotros nos pareció que eso era contrario a derecho. Interpusimos el recurso ante la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte nos dio la razón y ordenó que el caso prosiguiera. Entonces, es parte de las funciones que tiene el Fiscal General de Cuentas, quien actúa siempre en representación de la sociedad. Por último, ¿qué mensaje le envía usted con relación a aquellos funcionarios que no hacen buen uso de los recursos del Estado y también advirtiéndoles que ustedes están ahí para realizar una investigación de cualquier irregularidad? Bueno, nosotros somos los que investigamos ese tipo de irregularidades, siempre dependiendo de un informe de auditoría de la Contraloría en el que se formulen reparos, y esto es importante resaltarlo. Nosotros no podemos abrir investigaciones de oficio. Nosotros lo más que estamos facultados por ley a hacer es cuando tenemos noticia, ya sea por una denuncia, y así comenzó, por ejemplo, varios de los casos de estos alto perfil comenzaron con denuncias que pusieron ciudadanos en la Fiscalía General de Cuentas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando a través de un medio de comunicación o de una denuncia ciudadana recibimos información de que hay la posible comisión de una irregularidad con fondos o bienes públicos? Le solicitamos a la Contraloría el que se proceda a hacer la auditoría correspondiente. Pero es potestad del Contralor General de la República hacerlo o no. Es decir, es una solicitud que no necesariamente conlleva que se haga la auditoría. La mayoría de los casos en que hemos solicitado, que hemos usado esa facultad de manera muy juiciosa y muy conservadora, siempre verificando que haya sustentación en las denuncias, porque a veces hay denuncias que no están debidamente sustentadas. La mayoría de las veces la Contraloría ha ordenado el audito correspondiente y han dado lugar a procesos de cuentas. Entonces, sí, los funcionarios están sometidos a un control previo que ejerce la Contraloría a través de las oficinas de fiscalización que hay en todas las entidades del Estado, pero también a un control posterior, que es el que realiza la Dirección General de Auditoría de la Contraloría, y en algunos casos muy específicos, para casos de estos de alto perfil, la Contraloría creó a partir del año 2015 la DIAF, que es la Dirección de Investigación y Auditoría Forense, que es una oficina especializada con auditores forenses que manejan temas interdisciplinarios, de manera que son auditorías más complejas, más que solo la auditoría contable tradicional, ¿no? Entonces, nosotros estamos pendientes todavía de recibir de parte de la Contraloría los informes correspondientes a las donaciones y planillas manejadas por los diputados y a los gastos o traslados que se hicieron por parte de Pandeportes, también para el uso de diputados de la República. Son 2 auditorías que le solicitamos al Contralor. Ellos enviaron al Ministerio Público los informes de auditoría relacionados con la primera, con las donaciones y planillas, y estamos pendientes de que nos las envíen a nosotros para que se inicie el proceso de cuentas con respecto a ese manejo a todas luces irregular, como
afirmó el propio Contralor General de la República. Ok, bueno, entonces queremos agradecer al fiscal de cuentas. Oiga, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Siempre es un placer. Ajá, vamos a presentar la misión y la visión de la Fiscalía de Cuentas para ir a un cambio posteriormente. La Fiscalía de Cuentas es el organismo responsable de investigar con estricto apego a la Constitución y la ley las supuestas irregularidades que cometan los servidores públicos en el manejo de fondos y bienes públicos que lesionen el patrimonio del Estado en protección de la sociedad. Ok, está la visión. Y la visión es ser una entidad ágil, transparente, con las mejores prácticas en los procesos de investigación, que cuenta con el recurso humano altamente calificado, que coadyuva eficiente y eficazmente en el control gubernamental de la cosa pública, con estricto apego al principio de legalidad y en quien la ciudadanía tiene plena confianza. Okay. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muy amable. Lo están felicitando. Bueno. Vamos a una pausa y en breve.